Nada es lo que parece. Este es un título de una obra. ¿Por qué? Porque en materia de abuso del derecho societario, en lo que voy a abordar, y el abuso del proceso concursal, con lo que voy a terminar en los 20 minutos, 22 que me han dado, hay una ruptura del sistema sociológico, o sea, de la costumbre. Con Veiga, Juan Carlos Veiga es un profesor emérito tucumano con el cual hemos escrito esto, hemos hablado del contraderecho, o sea, la costumbre contra legem. Esto para que ustedes traten de atender que hay una ruptura en nuestra posición de las costumbres, o sea, de la sociología con que se realizan estas cosas. Los invito a leer la ponencia, que está a página 439, después. Ahora diría que voy a tomar un poco lo que ha pasado en el día de ayer y lo que ha pasado en el día de hoy sobre este tema, que tiene una premisa central. En esta mesa, Rubén Morsesian va a tratar de mostrarles que es necesario organizar un concurso del consumidor o del empleado jubilado, o sea, de la persona humana. Y yo voy a tratar, como pidió París Cruz ayer, en la necesidad de un derecho concursal de las sociedades. Porque a lo que yo me voy a referir es a cómo debe actuarse en un problema societario, en un problema de crisis societaria. Son 6 menos 18, o sea que a las 6 y 1 o 2 minutos debería estar terminando. Ayer varios de los asistentes, ya no me acuerdo los nombres, hablaron de subcapitalización, subpatrimonialización, infrapatrimonialización, infracapitalización, material formal. Estamos todos perfectamente. Yo esa teoría la abandoné hace 10 años. ¿Por qué? Porque genera una especie de zona gris, difusa y confusa, para hacer un análisis cuantitativo de en qué situación está esa sociedad, para hablar un poco de lo que decía París Cruz, si hay que actuar preventivamente o ex post. Esto decía Yadarola en el año 25. El control preventivo rompería el principio de autonomía de la voluntad. Pero es una decisión de política legislativa. Pongo controles preventivos, hago que el juez controle el patrimonio de constitución de una sociedad, o lo dejo eso a los emprendedores. Y saben que es una crítica en cuestión, seguramente Ricardo Nissen lo abordará mañana cuando hable de las SAS, también ya se ha tratado, la colega mexicana lo ha tratado hoy. A mi entender ese es un tema de los constituyentes y de los administradores. Autonomía de la voluntad, pero nunca para dañar. El límite es no dañar, por lo menos a sabiendas. Entonces, ¿cuál es cuando se daña? ¿Qué pasa? Deben ser soluciones ex post, como decía París Cruz ayer. Y las soluciones ex post son las de responsabilidad a las que refirió hoy Gabriela Boquín. Este es el punto de contacto, este es el balance. Y el balance no es para aplicar responsabilidades, sino decirles a administradores y socios que si se cruza una línea roja, y de esto vamos a hablar ahora, si se cruza una línea roja, se genera responsabilidad. Y señores, no crucen esta línea roja de la que poco se habla. Cuando se habla de infracapitalización, en realidad no se está cuestionando la función de garantía del capital social, aunque toda la doctrina diga esto. Se está cuestionando la función de productividad, o sea, cuánto puedo realizar con este capital y eventualmente en cuánto tengo que recurrir al crédito, a obligaciones,
para poder cumplir mejor la función de productividad. Pero hay una línea roja, señores, y la línea roja está en todas las legislaciones del mundo, y es la mal llamada pérdida del capital social. ¿Por qué digo mal llamada? Está bien contablemente porque cuando se realiza el balance, el capital forma parte del pasivo. Está patrimonio pasivo, más capital. Si el patrimonio activo es superior a esta cifra, genera, salvo las reservas legales, utilidad repartible, salvo que se quieran hacer reservas facultativas. El problema y la noción concreta de función de garantía es del patrimonio. El patrimonio como prenda común de los acreedores. Y cuando el balance, hablaban ayer de obligaciones de medio y de resultados. Señores, el balance es una obligación de resultado no asegurado que tienen los administradores. No es una obligación de medio. Gracias, Eduardo, por ratificar este criterio. ¿Qué ocurre? Los administradores tienen un pulso anual mínimo, normalmente es diario, pero mínimo, de presentar sus cuentas, su rendición de cuentas a través de un balance confeccionado conforme las reglas técnicas de que tiene cada país. Y además, en casi todas las sociedades, presentar una memoria. Presentar una memoria que habla del pasado y del futuro inmediato. Y aquí hay dos cifras a las que me quiero referir. Por un lado, el activo corriente y el pasivo corriente, que es lo que voy a tener en caja o voy a tener que pagar en caja el año inmediato siguiente al cierre del balance. Si el pasivo corriente es mayor que el activo corriente, estaríamos en lo que los españoles llaman insolvencia financiera. Otros lo llamarían avisoración de la crisis. Yo diría que para algunas legislaciones es la cesación de pagos. No tengo medios de pago suficientes. Pero tengo que hacer una lectura inmediata. ¿Qué pasa entre activo y pasivo? Porque la falta de caja suficiente puede ser cubierta de muchos medios, inclusive presentándome en concurso o obteniendo créditos extraordinarios, suponiendo que en futuros ejercicios voy a superar esta situación. Pero hay otra cifra. El patrimonio activo menos el patrimonio pasivo. Y si el patrimonio pasivo es superior al patrimonio activo, estamos ya con un problema más grave que se suele llamar insolvencia patrimonial o a secas insolvencia, causal de disolución. Ustedes cuando pierden el 50%, artículo creo 201 del Código de Costa Rica, los uruguayos el 66% y la Argentina es el más exigente, pérdida del 100%, artículo 94, inciso 5. Pero esto está en todas las legislaciones. Y se conecta con el inmediato artículo que refiere cómo solucionar este problema, creo que es el 208 en Costa Rica, que dice capitalice o liquide. Argentina dice reintegrar el capital, capitalizar, que puede ser por los propios socios, por terceros o capitalizando el pasivo, o sea, es amplia las soluciones, o liquidando. Y uno dice, ¿pero por qué voy a tener yo, socio accionista de una sociedad anónima, reintegrar el capital o liquidar? Y bueno, porque el artículo 1 de casi todas las leyes de sociedades, o si no, principios generales de todas ellas, suelen decir que en la sociedad el resultado, si es de utilidades, se debe distribuir entre los socios, que a su vez soportan las pérdidas. Textual de los artículos 1 de la ley uruguaya y de la ley argentina, y similares en todo el mundo.
Y estos son normas imperativas. Lo dijiste vos, Álvaro, y lo dijo Gabriela Boquín, son las normas imperativas, las normas indisponibles. El artículo 96 o el 208 de ustedes genera una opción imperativa. No dice cómo hacer, pero te obliga a tomar una decisión que no puede ser cualquiera, sino una de ellas, naturalmente. Claro, pero la sociología concursal dice que si me presento en concurso puedo trasladarle las pérdidas a los acreedores a través de quitas, que no son ganancias, como decías hoy, José, es una transferencia de recursos de deudores a favor de la sociedad e indirectamente a favor de los socios. Voy a dar algún ejemplo. Son normas indisponibles. No hay opción. Y el abuso del derecho societario es cuando intento que esto lo soporten los acreedores. Pero, ¿hay alguna forma de componer esto sin tener que sacar los socios dinero de su bolsillo? Sí. Claro que esto requiere mirar la memoria. Ustedes saben que la memoria, para mí, lo hemos sostenido hace muchos años, es un plan de negocios. Y hoy hay otra norma, el artículo 100 de la Ley de Concursos, que habla de la viabilidad económica y social. Alguien que hablaba ayer de ecología, vos, de responsabilidad social de la empresa, el artículo 100 te da la razón de lo que vos sostenés. ¿Se puede trasladar? No, se puede compartir. Y este es el tema, una de las tesis que sostenemos, que si hay un buen plan de negocios, si no hay un buen plan de negocios, señores, no hay empresa. La empresa no viable no es empresa. Habrá que reorganizarla, múltiples formas de repararlo, pero si no hay plan, no hay solución. Y hoy hay una enorme cantidad de capitales que, saliendo del capitalismo financiero, quieren entrar en el capitalismo productivo, pero donde hay negocio. Y los bancos actualmente están siendo obligados, en formas directas o indirectas en el sistema europeo, para acuerdos extrajudiciales, entendiendo que si hay viabilidad, el banco coloca luego rápidamente entre sus clientes los títulos recibidos. Y no solamente pueden ser acciones, pueden ser obligaciones, generar una espera con obligaciones negociables, optativas, es decir, convertibles en acciones o no, y esto puede estar unido a múltiples pactos parasocietarios, de los cuales hablaron varios, de compra o venta de las acciones a futuro como opciones. Pero volvamos. Para la FIP, para el fisco, las quitas en todo el mundo son ganancias y por tanto tributan, o sea, generan un costo operativo a la sociedad. Claro, lo toman a su vez de lo que del desprendimiento patrimonial que han hecho los acreedores en favor de la sociedad. Voy a dar un caso, pero tengo varios, pero un caso que es realmente espectacular. Con una quita del 66% y espera de 10 años, a los 4 meses de homologado el acuerdo, los accionistas decidieron repartirse 300 millones de dólares de utilidad. Pagaron, la AFIP en la Argentina permite diferir esta utilidad frente a la crisis de la sociedad por 4 ejercicios, permitiendo amortizaciones, etc. Tengo 7 minutos. Y pagaron el 35% de utilidad y se repartieron 300 millones de utilidad. Imagínense, cuando se presentaron en concurso, dejaron de pagar obligaciones, hicieron caja. No solo había utilidad contable, sino dinero disponible para hacer la distribución. Bueno, frente a las nuevas normas de la Ley de Concursos, del Código Civil y Comercial, ustedes piensen,
si solo hay cesación de pagos, o sea, activo corriente inferior a pasivo corriente, pero con patrimonio positivo importante. ¿Puede un juez que en el derecho argentino, pero yo diría en todo el mundo, no puede homologar un acuerdo en abuso de derecho o fraude a la ley, porque esto es un principio general del derecho, como hemos estado comentando contigo, Álvaro? ¿Puede presentar una quita? Si no la necesita. Eventualmente lo que necesita es una espera para acomodar el problema de caja. El problema patrimonial está absolutamente cubierto. A su vez, en el caso que indiqué, las normas constitucionales, los principios jurisprudenciales en orden al derecho de propiedad en Argentina consideran confiscatoria toda apropiación de más del 35% del crédito, aunque sea a favor del fisco. ¿Podrá una sociedad intentar quitarles más del 35% a los acreedores que no dieron conformidad o no pudieron dar conformidad? El que dio conformidad, señores, puede hacer de su patrimonio lo que quiera. Y si tuviera una insuficiencia patrimonial, estaría violando, y pide la quita, estaría violando las normas imperativas del derecho societario que requieran que sean los propios socios, o invitando a terceros, o capitalizando el pasivo, iniciando la aventura en común, y no entra nadie, pero las pérdidas, contrariando un principio básico de la sociedad, la suman los socios. Esto es fraude a la ley, artículo 12 del Código Civil y Comercial. Hay múltiples formas de enfrentar esto. Y fíjense que la capitalización del pasivo no solo no trae costo impositivo, sino que libera a fiadores y codeudores solidarios porque implica pago íntegro. Nadie ha advertido esta coyuntura para usarla como forma de estrategia para enfrentar estas situaciones. Algo hemos hecho. José Boteri, Daniel Truffat, con quien mantengo continuas polémicas cordialísimas en orden a diversos temas de interpretación del derecho de la crisis societaria, y Carlino, profesor de Tucumán, sostienen que para que no contraríe este principio del artículo 52, apartado 4 de la ley de quiebras, tiene que haber esfuerzo compartido. O sea, que los socios pongan algo de lo que requieren a los acreedores. Sigue siendo igual en la parte que quiten a los acreedores un beneficio indirecto, directo a la sociedad e indirecto a favor de los socios. Este es un nuevo paradigma. Señores, a la sociedad lo que le interesa es la conservación de la empresa viable. Cámara lo decía hace 40 años. No hay que, so pretexto de conservación de la empresa, no hay que conservar ni administradores ni socios inútiles o que no han sabido conservar el negocio. Lo que hay que conservar es la empresa, y la mejor forma de conservarla es inclusive uniéndose en esta aventura común, porque a los trabajadores no les interesa quiénes sean los socios de la empresa, sino que siga funcionando y les paguen adecuadamente los salarios, y al Estado que le paguen oportunamente los impuestos que genera una actividad productiva. De no, se está estimulando la ruptura de la buena fe, de la lealtad comercial y de la libertad de mercado, la libre competencia. Se estaría favoreciendo al competidor inhábil en contra de quien actúa adecuadamente en el mercado. El tema no es, denme los 2 últimos minutos que me quedan, ya no es ajeno a la jurisprudencia. Caso Díaz Querini, lo señalaba Nissen ayer, y KLP Entretenimientos, en la verificación de créditos señalan
los jueces y la Cámara, en el caso Díaz-Querini, que los socios, en vez de cumplir con la opción imperativa de capitalizar o liquidar, habían dado préstamos a la sociedad. Efectivos, no eran falsos, efectivos. Con lo cual habían ocultado el estado de cesación de pagos y habían roto su obligación prevista en esa norma legal y también en la ley costarricense. Por lo cual no le verificaron como quirografario el crédito, sino que se lo verificaron como subordinado y eventualmente y lo sacaron del cómputo de votos para aprobar el acuerdo. Yo no pretendo que estén de acuerdo conmigo, pero sí pretendo hacerlos pensar, como decía ayer París Cruz, que hay un derecho societario de las sociedades, un derecho concursal de las sociedades, como debe haber pero ese ya lo hay, como debería haber un derecho concursal de los consumidores, como es la línea doctrinaria que impera hoy. Piensen, y piensen que la autonomía de la voluntad para generar sociedades no puede llevar a que éstas dañen a terceros, voluntarios o involuntarios. Este es otro tema. Las pérdidas las deben soportar los socios y si la empresa es viable, es adecuado. En algunas legislaciones europeas ya se está empujando, obligando a las instituciones financieras a hacerlo en acuerdos extrajudiciales. Es socialmente adecuado que proveedores o proveídos, según la posición que estén en relación a concursada. Gracias, me dan 5 minutos, voy a tomar uno. Acompañen el negocio, la aventura compartida. Recién hablé de la sociología, ahora tengo que hablar del principio normativo. Y el principio normativo, lo señalaron varios ya, no es solo la ley concursal, no es que la ley concursal, hay que ver el sistema, desde la Constitución Nacional, afectación al derecho de propiedad, y a las normas imperativas del derecho societario y del Código Civil, además, como señalaba. Y por último, el tema axiológico, el tema diquelógico, que es asegurar el equilibrio de los repartos. Y esa es la labor de los jueces, que le impone la decisión de homologar para extender el efecto del concurso a todos, a los disidentes y a los que no pudieron ejercerlo por razones de acuerdo a tempestividad normalmente, de acuerdo al sistema, y también de nosotros. Es una obligación de nosotros como auxiliares de la justicia usar los remedios que la ley tiene, insisto, los previstos en la ley societaria, para evitar dañar, pero por sobre todas las cosas, para evitar la posibilidad que se promuevan acciones de responsabilidad como administradores y socios, lo señaló Gabriela y hay fallos concretos sobre esto, evitar el disgusto, salvo que decidamos generar el disgusto para cobrar honorarios, que puede ser un buen negocio. Si esta noche, antes de dormir, me dedican un minuto a repensar lo que ocurre hoy en la sociología concursal, yo me voy a ver muy complacido. Muchas gracias.